Bueno, miren, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho, cuando describimos un poco el aparato psíquico como lo concibe Jung? De todas maneras, yo quiero dejar esto nomás, no es el tema de hoy, pero dejar esto dicho con respecto a Jung, que para mí es muy importante, no presenta solamente una teoría de la psique, sino que presenta una teoría de la totalidad. Algunos lo resumen con una frase en latín, unus mundus, porque tiene algunas nociones, digamos, o sea, con la noción de sincronicidad específicamente, por ejemplo, Jungiana pone en diálogo las cuestiones internas, arquetípicas, todo eso de lo psíquico, pero en una contrastación continua con el mundo exterior, digamos. Entonces, hay como, de alguna manera lo vimos la otra vez, pero es como mucho más profundo que solo el hecho de cómo yo me proyecto afuera y tomo esto, sino que hay ciertos niveles de manifestación de lo psíquico que podría ser, o que de alguna manera se entrelazan con la materia y con sus posibilidades de manifestación y se expresan en el fenómeno de sincronicidad, por ejemplo. Pero por eso digo, cuando yo digo aparato psíquico, no me gusta que quede reducido Jung a ser un psicólogo solamente. Para mí es un pensador en términos generales. Y podemos usar su pensamiento, su teoría en un montón de campos. Bueno, pero cuando hablamos de la psique como Jung la concibe y de la dimensión de lo inconsciente, decimos que había dos como grandes áreas, que una es el inconsciente personal y lo inconsciente colectivo. Bueno, lo inconsciente colectivo nosotros le dedicamos algo de tiempo y siempre va a aparecer, pero a mí me parecía importante para completar de alguna manera una visión de estos procesos que estamos tratando de reconocer, de autoconocimiento, de autodefinición, de elegir nuestro camino, no sé, cada uno llámelo como quiera, ver algo sobre lo que para mí forma parte del inconsciente personal de Jung. Si ustedes tomaran una teoría junguiana específicamente, en el inconsciente personal van a encontrar la noción de complejo, que es un descubrimiento específicamente junguiano. De hecho, por eso esa es una de las cosas por las cuales se hace famoso, cuando todavía era amigo, digamos así, o pensaba parecido a Freud, que después se distancian. Pero no vamos a hablar de eso. A mí me parece que era más importante pensar el inconsciente personal desde otros lugares y no solamente tal como Jung lo describe. ¿Pero por qué se los digo? Porque dentro de la teoría junguiana lo que vamos a ver ahora tendría que ver con el inconsciente personal. Es decir, eso que yo a lo largo de mi historia he ido incorporando. Hay alguien por ahí que leía que dice el inconsciente, sí, o sea, no es junguiano, por eso no tiene una mirada de lo inconsciente como lo arquetípico, sino habla del inconsciente más parecido al inconsciente personal de Jung, dice es político. Porque nuestro inconsciente personal, es decir, el modo en que nosotros estamos constituidos, la identidad que tenemos, de la que no somos conscientes que tenemos, que por eso es inconsciente, está atravesada por el mundo en que vivimos, por la historia, o sea, nosotros no existimos como sujetos individuales aislados. Y cuando nosotros decimos, bueno, mi experiencia personal me marca en este sentido, o desde este lugar, o mis vivencias me han dejado esta huella, o yo inconscientemente estoy formado así por lo que me tocó vivir, no estoy hablando solamente de Sergio en el aire, como si no fuera argentino, en Córdoba, en esta familia, con determinados patrones de funcionamiento de la sociedad. Entonces, lo que me parece importante que al momento de pensarnos, no dejemos de pensar que estamos formateados inconscientemente, no solamente por los arquetipos, que sería como un nivel, digamos, más profundo, más constitutivo, sino en el inconsciente específicamente personal de nuestra historia, por el lugar en el mundo que ocupamos. Vamos así. Y entonces me parece importante que hagamos como una mirada sobre esto. Lo vamos a ver a la luz de un hombre que para mí me gustó mucho, que se llama... Claro, una pregunta puedo hacer. Sí, habla Tommy, decir.
No, que no entendí, dijiste de formateado o algo así, no llegué a entender eso bien. Formateado quiere decir que estamos formados de una determinada manera, ¿cierto? Es como que uno, bueno, yo estoy tallado, mi forma de pensar, mi forma de expresarme, mi forma de mirar las cosas, tiene que ver con el mundo en el que vivo, no lo he podido construir yo. Yo me construyo, o sea, viste que uno Bueno, piensa como piensan en tu familia generalmente, hasta que te empezás a dar cuenta que a lo mejor no querés pensar así, sino que querés pensar de otra forma, por ejemplo. O pensás como, nosotros nunca vamos a pensar como un japonés, difícilmente, porque estamos acá en la Argentina, por ejemplo. Bueno, eso quiere decir que estamos formateados en ese sentido. Pero eso es lo que vamos a a desarrollar ver, un poco ahora. ¿Se ve el power ahí? Ah, bueno, no. gracias. ¿Se ve? ¿Un power? Sí, Sí se perfecto. ve, sí, sí. Sí, sí. Entonces me parecía que a la luz de Didier Eribon, es un sociólogo y filósofo francés, está vivo actualmente, del año 52, es que es un hombre joven, muy influenciado, el otro día lo citamos, por eso así vamos como a estar en continuidad con él, por muchos pensadores franceses y muy especialmente también por Bourdieu, por Foucault y por otros. Pero tiene un planteamiento, digamos, de lo sociológico que me pareció muy interesante porque lo hace desde un proceso de introspección. Hay por ahí una cosa que, o sea, él se hace un planteamiento de cómo funciona la sociedad observándose a sí mismo. Es decir, esta sociedad me formó, me marcó de esta manera. A él le llama eso, va a aparecer por ahí, una introspección sociológica. A mí me parece interesante que veamos esto para que podamos tomarlo como espejo a la hora de pensarnos a nosotros mismos e imaginar y seguir en proceso en este camino de individuación del que hablábamos la otra vez. Y poder ver a la luz de esto, que es lo que va, cómo los arquetipos o todas esas cuestiones de las que hablamos que brotan desde las profundidades encuentran como intersticios, márgenes, grietas por donde pueden abrirse camino, pero en la medida en que nosotros podamos ser más conscientes de nosotros mismos. Entonces, si uno no sabe medianamente de qué está constituido, difícilmente pueda dar lugar a otras cosas porque lo toma como natural. En eso de qué estamos constituidos no entra solamente mi historia individual, sino que yo formo parte de una historia colectiva. Bueno, que podamos ver un poquito eso, porque no hay manera de hacer para armar en este tipo de cosas que tiene que ver con nosotros mismos, nosotras mismas, nosotres mismes, tenemos que aprender a desarmar también. Y para poder desarmar tenemos que ser medianamente conscientes de qué cosas estaría bueno desarmar. Entonces vamos a ver este power. Mire, yo le puse este nombre, la individuación, que es este camino por el cual nos construimos, nos convertimos, nos descubrimos, como deconstrucción y tarea política. Porque, bueno, yo tengo uno de mis objetivos con estas cosas, es que nosotros podamos desarrollar nuevos sentidos en lo social y en lo político. O sea, si no, no sirve para nada lo que hacemos, si es solamente para mí. Pero justamente lo que yo pueda hacer sobre mí y que pueda imprimir socialmente es fundamental. Ya lo hemos visto eso. Bueno, mira, entonces este es el nombre de lo que vamos a ver. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir siguiendo un texto. Específicamente, algunos textos, puede ser que sea, por ahí se haga un poco tedioso, pero la idea es que vayamos siguiendo el texto de Didier, como si fuera un amigo, el texto de Eribon, y de ahí vamos sacando algunas consecuencias, confrontando y vamos llegando a conclusiones. ¿Estamos? El texto fundamental es La sociedad como veredicto de este hombre. Y vamos a arrancar con cómo empieza la expresión. Ustedes deténganse, no hay problema, por ahí el lenguaje no estamos acostumbrados o lo que sea, lo vamos explicando. Él está hablando acá de otro libro, que escribió un libro que se llama Regreso a Reims, en donde él hace todo un proceso de deconstrucción social de su propia constitución subjetiva. No sé por qué lo digo tan complicado. Pero dice así: yo había pensado mi proyecto como un esfuerzo por ir lo más lejos posible en la exploración de mí mismo. Así quería conocerme a mí mismo. Pero ven cómo lo interpreté, es decir, de los mundos sociales donde había vivido. Conocerme es conocer
los mundos sociales donde yo había vivido. ¿Dónde fui niño? ¿Dónde fui adolescente? ¿Qué pasó en mi juventud? En consecuencia, en ese libro no se trataba de mí, o diríamos nosotros, no se trataba solamente de mí. No se trataba de mí, sino de la realidad social, con sus jerarquías marcadas por doquier y sus veredictos pronunciados por doquier, y por lo tanto de la violencia que ella contiene y que incluso la define. Es decir, se trataba de identificar por qué yo estaba parado donde estaba parado en ese lugar social. Uno se podría preguntar, yo le preguntaría a usted, ¿por qué dice que qué es un veredicto social? Es cuando la sociedad te dice, a vos te toca este lugar y a vos te toca este otro lugar, pero una cosa que ya está dada, digamos así. ¿Por qué eso él lo toma como violencia? ¿Por qué dice, por lo tanto, de la violencia que ella contiene, o sea, esa sociedad con sus jerarquías, con sus roles, con sus veredictos, y que la define? ¿Por qué violencia para ustedes? Podría no ser violencia. ¿Por qué no es violencia? ¿Por qué sí es? Por lo menos para él. Porque en cierta forma como que te están imponiendo algo que por ahí vos no querés hacer. Muy bien, exacto. Es como muy autoritario. ¿Por qué no participa en la decisión? Exacto, es una imposición. Te lo están imponiendo. Entonces, fíjense qué bien, muy bien. Él dice, el método que voy a usar... no, esperen. Tratar de penetrar un poco más en los misterios de la magia social, cuya terrible eficacia, qué interesante, es eficaz ese entramado social, cuya terrible eficacia permite a los mecanismos de la dominación perpetuarse y al orden político mantenerse. Yo no quiero que pierdan de vista que estamos hablando de nosotros mismos, de nosotros mismos. O sea, que estamos hablando de mi propia constitución subjetiva, no estamos hablando de otra gente. Pero para poder comprender eso es necesario entrar acá. Entonces, yo intentaba, dice él, tratar de penetrar un poco más en los misterios de la magia social cuya terrible eficacia permite a los mecanismos de la dominación perpetuarse y al orden político mantenerse. ¿Para qué? Para tratar sencillamente de comprender por qué y cómo la cosa funciona, por qué continúa. Y puesto que es así, no significa eso, esta es una pregunta tremenda, si la cosa sigue funcionando, ¿no significa eso que cada uno de nosotros participa de una u otra manera en la reproducción de ese orden? ¿Qué adhesión tácita, es decir, no es que yo lo haga a propósito, se da, o explícita, hay gente que adhiere explícitamente, y en todos los casos siempre más fuerte de lo que creemos o querríamos? ¿Qué adhesión tácita o explícita supone esto? ¿Cómo nos adherimos a las estructuras sociales y mentales que heredamos y cuya historia está grabada en lo más profundo de nuestros cuerpos? Fíjense, es interesante. Y nuestras subjetividades, fabricándonos y predeterminándonos, o sea, fíjense, toda esta herencia, esta historia, se marca en nuestros cuerpos, en nuestras subjetividades, en nuestras estructuras sociales y mentales, y con eso me fabrican y me predeterminan como un agente social, como alguien que actúa en la sociedad desde este patrón. Eso es lo que permite, según él, y me parece que así obviamente, perpetuar un orden. Sino, ¿por qué? Si estamos hablando de una sociedad con su jerarquía, que te impone un lugar, que te da, que es violento, ¿por qué somos reproductores del sistema? O nosotros no somos, ¿quiénes son? Sino, o unos más u otros menos. Veamos. Entonces él plantea, bueno, yo voy a aplicar en torno a esto para poder tratar de penetrar un poco en estas cuestiones, el método, dice él, de la introspección sociológica, aunque parezca una paradoja, porque uno tendería a decir introspección psicológica. Pero él dice, voy a hacer una introspección sociológica, o sea, me voy a leer desde lo social. Esta lectura es fundamental si no queremos quedar a mitad de camino
o seguir siendo reproductores del sistema. Porque puede haber una psicología individual que no tenga en cuenta lo social y que afiance los procesos de dominación, de violencia y de toda esa cuestión. Entonces acá estamos hablando de una introspección sociológica. Este sería su método. Y lo primero que destaca tiene que ver con esto, con ser reproductores de un sistema, inconscientes, obviamente. Así como uno proyecta, podríamos decir, su sombra inconscientemente, me peleo con esa persona sin darme cuenta, maltraté a alguien inconscientemente, no sabía que estaba haciendo esto, no me daba cuenta. Bueno, también somos meros reproductores del sistema. Yo me acuerdo que cuando íbamos a empezar el curso había escrito algo así de que si no queremos ser meros reproductores del sistema, tenemos que hacer un esfuerzo por decidir quiénes queremos ser. Y no hay forma de que nosotros decidamos y descubramos sin una introspección también sociológica. No únicamente, no es el único modo de acercarnos, pero esto no puede faltar para que sea más completo el panorama. Y él acá plantea que cuando conoció a Bourdieu y sobre todo leyó un libro de él que se llama La distinción, digo para contextuar en el libro que él va hablando, plantea como que esto lo iluminó, digamos así, lo liberó de alguna manera porque le permitió comprender muchas cosas. Y dice, la grandiosa reconstrucción del orden social, o sea, poder ver, armar, explicar el orden social como una maquinaria desigualitaria y el desciframiento minucioso e implacable de los efectos de la dominación social, que al inscribirse de manera duradera en el cerebro, plantea, se inscribe en la parte material de nosotros. Permite la perpetuación de esta. Es decir, cuando alguien me explicó, como si él dijera, me hizo ver que la sociedad está armada como una maquinaria que genera este tipo de efectos y que eso está inscrito adentro mío, no solo me había iluminado, dice, intelectualmente hablando, es decir, no solamente me di cuenta, dije, qué bárbaro, sino también en parte me liberó existencialmente. Claro, porque si uno se da, el día que nos damos cuenta que somos reproductores de algo, decimos, bueno, entonces yo quiero ser otra cosa. Yo creía que lo había elegido, no había elegido nada, o sea, me habían hecho elegir eso sin darme cuenta, es liberador. ¿Cierto? Me liberó. Pero él hace una constatación después, porque desde una crítica, de alguna manera, que hace al sistema intelectual francés, pero supongo que en general, que también divide y selecciona, es muy interesante. O sea, el intelectual como aquel que está arriba, está hablando de las maquinarias de opresión, entonces le hace darse cuenta, en base a una pregunta que le hace un muchacho en una entrevista, no importa esto, pero le hace darse cuenta de esto que dice acá. Pero ¿quién lo diría? El acuerdo intelectual que experimentaba en la carne, o sea, yo lo reconocía, me daba cuenta, lo experimentaba en mi propio cuerpo, a eso no me permitió resistir la fuerza invasora de la violencia simbólica. Es decir, la complicidad que los dominados traman con su dominación y que se debe al hecho de que estamos a tal punto fabricados por el orden del mundo social que nos hacemos responsables de su reproducción. Convalidamos su legitimidad y su funcionamiento aun cuando lo impugnemos o lo combatamos en otro nivel con el objetivo de cambiarlo. Lo que él decía es, qué bárbaro, yo me daba cuenta, militaba esta causa, estaba de acuerdo con esto, me cambió a mí, pero yo en otros aspectos era reproductor de un sistema. Lo seguía de alguna manera reeditando. Está tan grabado en nosotros, tan inconscientemente incorporado, que fíjense esta frase: complicidad que los dominados traman con su dominación. Y eso se debe al hecho de que estamos a tal punto fabricados por ese orden que nos hacemos responsables, o sea, tomamos la posta de su reproducción, de reproducir el sistema. Mientras menos conciencia haya, más lo hacemos. Pero incluso habiendo conciencia, a veces en un lugar, en una línea no lo reproducimos, porque eso
hay cruces de causas, eso ya lo vamos a ver a lo mejor dentro de un poquito, pero digamos, en esta causa yo trato de no reproducirlo, pero lo reproduzco en otros órdenes. A eso. Bueno, no quiero traer ejemplos más concretos. Y si cambia más lentamente de lo que querríamos el sistema, ¿por qué no cambia el sistema si no estamos de acuerdo teóricamente en muchas cosas? Si cambia más lentamente de lo que querríamos, es también porque participamos de su perpetuación a través de todos los automatismos incorporados que se traducen en nuestros hechos y nuestros gestos, nuestros pensamientos y nuestras palabras. ¿Dónde se traducen los automatismos incorporados que perpetúan el orden desigual, podríamos decir, del mundo? En nuestros hechos, en nuestros gestos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Y por eso, porque está incorporado, somos agentes del sistema. Es lo primero que uno debería darse cuenta. Entonces, por críticos y radicales, es decir, que vayamos al hueso de la cuestión, que deseemos ser o llegar a ser, en muchos aspectos siempre estamos sometidos en nuestros comportamientos o nuestros deseos cotidianos a los lastres históricos y sociales. Fíjense, es muy interesante porque dice, estamos sometidos a nuestro comportamiento o nuestros deseos cotidianos. O sea, ¿quién no nosotros podemos criticar la sociedad de consumo, por poner un ejemplo de perogrullo. Pero no sé a quién de acá no nos gusta consumir. O sea, ¿qué nos mueve el deseo? Muchas veces cotidiano. En relación incluso, o a veces en contra, de cuestiones que ideológicamente no estamos tan a favor. Pero que se filtra porque estamos tejidos de eso. Entonces es necesario un largo y paciente trabajo sobre uno mismo y sobre las estructuras sociales y políticas. Sobre uno mismo y sobre las estructuras sociales y políticas, vale decir, una crítica social e intelectual, es decir, cuestionar el orden social, e intelectual, es decir, por eso estamos acá, de alguna manera, y en tantos ámbitos cada uno se mueve, pensando, reflexionando, o sea, sin ese instrumento, o sea, no hay manera. Una crítica social e intelectual y una ascesis personal para transformarse. Entonces es necesario todo eso para que el devenir sea parte, o sea, para que el desarrollo que las cosas van llevando sea parte de esas prescripciones culturales que envuelven y determinan a cada uno de nosotros. Para evitar eso, dice, es necesario un largo y paciente trabajo sobre uno mismo y sobre las estructuras sociales y políticas. Usa mucho la palabra ascesis, es una palabra que se usa es decir, la ejercitación para la transformación de algo. Porque este determinismo en el que podemos estar incorporados, plantea él, tiene muchas astucias. Es decir, no se da de una sola manera. Es decir, pertenecer, que te asignen un lugar social, o sea, no es como en Divergentes, en la serie, en la película esa, que a cada uno le dan un lugar social. No es que te lo dan, que alguien vas a un reparto en un lugar y te dicen te toca este lugar, te toca por historia, porque ya está, naciste ahí, suficiente. Entonces, no es que te asignan un lugar social y es siempre igual, funciona de la misma manera. No, dentro de los lugares sociales hay como distintas formas de manifestarse que a veces no te hacen dar cuenta que ocupas un lugar social específico. Eso en la Argentina pasa mucho. O sea, vos ves gente del mismo lugar social peleándose entre sí, creyendo que unos están en un lado y otros están en otro, pero son distintas manifestaciones de lo mismo tal vez, y donde cada uno, o sea, cree que se ubica y en relación a eso desprecia a otro. Pero fíjense, acá sí. No terminé de hablar. No, decí vos porque voy a desarrollar estos dos ejemplos que él pone. No, que con respecto a lo que decías del consumo y eso, que fue un ejemplo que me sirvió para entenderlo, pero es como que por más que hagamos lo que dice él, que dice para evitar esta necesidad de largo y paciente trabajo en uno mismo, es como que no hay forma de
escaparse, entre comillas, de eso, porque, por ejemplo, del consumo, o sea, no podemos vivir de otra forma, me parece. Bueno, por eso a mí me parece Por que... cómo está elaborada la sociedad. Pero sí podemos Ah, tratar de generar qué sé yo, modos de consumo, modos de distribución del bien social más equitativo, más justo, más igualitario. sí, sí, sí. O sea, pero Sí, era pero es para poner un ejemplo como como algo... que del, Sí, excelente. o sea, como que de lo de la base no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, no sé si se me entiende. No, de la base es muy difícil zafar, exactamente. Pero justamente eso es lo que está planteando. Estamos muy tejidos y hace falta una crítica de una crítica en el sentido como un desarmar continuamente estos procesos para no ser meros reproductores. Al 100% por lo menos. Claro. Hoy me decía una amiga, pero al final nunca nos vamos a terminar de armar y capaz que no. Y siempre nunca pensamos, capaz que siempre somos pensados, pero dentro de lo posible, que cada vez pensemos más por nosotros mismos y construyamos cada vez más por nosotros mismos. O al menos ser reproductores conscientes. Al menos, claro, hacerlo con conciencia o qué aspectos queremos. Fíjense, cuando él plantea que las astucias del determinismo, va a poner el caso, por eso es como que él va muy a su vida concreta, el caso de dos abuelas suyas, que desde una perspectiva de género son reproductoras de un sistema, o mejor dicho, son víctimas de una manera y de otra de pertenecer a un lugar asignado por la sociedad. Esta abuela que nos va a hacer capaz acordar a muchas abuelas o a mucha gente cercana, fíjense, dice, vuelvo a ver a mi abuela como una mujer envejecida antes de tiempo. Esperen que quiero abrir el libro por si les quiero decir algo más que no está escrito. Como una mujer envejecida antes de tiempo, que no prestaba atención alguna a su apariencia, llevaba siempre como un uniforme ligado a su oficio de ama de casa una blusa de nylon y solo parecía tener como horizonte los límites de su espacio doméstico, dentro del cual se encargaba de una cantidad innumerable de tareas. Lo tenía todo de la mujer sometida al orden social. Pero esto es lo que es interesante. Y defendía la evidencia de este orden social como si hubiera sido ella quien lo había querido e instaurado. O sea, la fuerza que puede tener, digamos, un patrón, digamos, de asignación, un patrón social, es muy fuerte. No era solo, dice, refiriéndose a este caso, una ley de necesidad lo que se le imponía y ella sufría sin pensarlo. No es que lo obligaban y ella, bueno, no lo podía reflexionar y no le quedaba otra que hacerlo. La del mundo tal como es, donde el papel de las mujeres y el de los hombres se reparten de manera diferencial y complementaria. Es decir, no es que se le imponía ese modo de vida y bueno, esto no se puede hacer de otra forma, lo vivo así. No, dice, afirmaba y reafirmaba con frecuencia el carácter lógico y el carácter moral o simplemente normal, natural de esa ley. Interesante porque dice, no era cristiana, bueno, y dice, ni conocía el psicoanálisis, o sea, no tenía incorporado eso. Ni siquiera lo hacía por una cuestión de fe. Los hombres son estos, las mujeres son aquellos, los hombres deben hacer esto, las mujeres deben hacer aquello, los hombres no tienen que lavar los platos, lo pone como ejemplo ahí, las mujeres no pueden ir a estos lugares, no pueden estar en ese bar, no pueden hacer esa otra cosa. O sea, reproductora del sistema, pero a ver si entendemos que no estamos criticando a la abuela ni le está criticando a su abuela, está poniendo sobre la mesa la fuerza que tienen los patrones sociales, la sociedad como veredicto para asignar lugares. Bueno, no voy a ahondar más. La otra abuela, tenía dos abuelas, totalmente opuestas, pero en el mismo lugar social. También era obrera, como esta abuela, que porque antes de convertirse en ama de casa había trabajado, y tuvo muy joven a su primer hijo, a los 17 años. De la que hablamos la otra vez, la que le dijo, le echaron una maldición, ¿se acuerdan?
y tuvo muy joven a su primer hijo, a los 17 años. Pero no se casó con su amante. E incluso dejó que saliera bastante rápido de su existencia. Es decir, chao, no quiero saber nada con hombres, no quiero saber nada con vos. Quería ser libre. A esta otra abuela, dice, de alguna manera se la podía describir como una mujer emancipada. Pero acá me parece, es que esto es lo que no quiero que pierdan de vista. Dice, siempre vencida de antemano, o sea, la compara en un momento con Simone de Beauvoir, una pensadora, filósofa, que escribe el famoso libro El segundo sexo, digamos, lleva adelante la cuestión del lugar de la mujer y todo esto. Pero dice, miren, acá les voy a leer la introducción a esto que dice acá. Lo que logró alcanzar Simone de Beauvoir fue de una importancia capital, o sea, fue muy importante. Lo que mi abuela trató de alcanzar no fue menos importante, pero quedó relegado al silencio y la soledad de los que solo salió en los tumultos de la gran historia mundial o los sobresaltos de la pequeña historia policial. Es decir, era una mujer asignada socialmente en otro lugar, y por más esfuerzo que ella haya hecho, nunca hubiera sido Simone de Beauvoir, aunque sus esfuerzos, porque no formaba parte de otro mundo, el mundo intelectual, el mundo académico, el mundo de élite. Tenía asignado otro lugar social. Entonces nunca hubiera podido ella, por más que haya hecho un esfuerzo semejante desde otro lugar, tener relevancia o ser conocida. Y dice, siempre vencida de antemano, se empeñó siempre en alzar la cabeza. Se las arregló como pudo, no renunció nunca a la voluntad de vivir su vida como pretendía. Para ello se implicaba un combate constante, una tenacidad que jamás debía relajarse. Pensaba ante todo en sí misma, lo cual la llevó a decisiones muy discutibles y a acciones muy detestables. Pero esta Beauvoir de los barrios pobres pagó muy caro su empecinamiento en no someterse. Entonces, no sé si... vamos a terminar y quiero decir. Mi madre me dijo un día, y este es el texto que habíamos tocado la otra vez, pero la madre de él, es decir, la hija, me dijo un día con una frase que resume a la vez su tristeza no aplacada y su incomprensión. Le dijo, no tuve suerte. Creo que ella era egoísta y mala. Pero hace la reflexión él. ¿Acaso sea más justo pensar que madre e hija fueron juguetes de la historia, maltratadas por las leyes de una condición social y una condición sexuada que las superaban y daban forma a su existencia? Se las había condenado a vivir en el drama y la desdicha. ¿Por qué pone el caso de las dos abuelas? Las dos son reproductoras de un lugar social, de alguna manera. Una por adaptarse plenamente y la otra paga el precio de pertenecer a un lugar social y querer hacer otra cosa. No se pudo ocupar de la hija se enojó, ¿entiendes? Está queriendo decir, porque recuerdan el título que tenía acá, las astucias del determinismo. O sea, hay muchas maneras de realización de un lugar asignado. Vos puede ser el rebelde, el otro puede ser el sumiso, el otro... El tema es que se sigue funcionando dentro de esa misma lógica. Entonces, acá tenés, bueno, pero los dos ejemplos claros. Tanto la primera abuela es representante de un orden y esta es reedita, o sea, no se pudo, o sea, imagínense en otro orden social a esta mujer, a la segunda abuela, en un orden que le permite ser de determinada manera, que le asigna otro lugar a la mujer, que comprende la sexualidad de una mujer específicamente de otra manera, que entiende las relaciones de otra forma. Capaz no había necesidad de que el desenlace fuera un desencuentro con su hija. Pero el tema de tener que ser quien era en determinado contexto la expone a esta situación. Estoy tratando no sé si me agarran esta idea de decir cómo el determinismo, o sea, te hace creer, te brinda opciones dentro de la no opción. Por eso es muy importante, digamos, la conciencia. Sin la conciencia no hay salida. ¿Esto a qué nos abre? A cómo estas cuestiones condicionan los vínculos.
Las relaciones. Condicionamientos que determinan las relaciones. La relación que se mantiene con el exterior, con la calle, no es la misma según uno sea blanco o negro. Ustedes lo habrán visto en el shopping. Nosotros no tenemos tantos negros de raza, pero vos ves un chico pobre de una villa caminando por el shopping y no lo vas a mirar igual que a otro chico. Eso es muy notorio. Y capaz que hasta uno que tiene conciencia de esas cosas y que trabajamos con estos chicos, te sale preguntarte qué hace este chico acá, porque es de otro lugar. No es lo mismo salir a la calle si uno es blanco o negro, si uno es hombre o mujer, si uno es heterosexual o gay. No es la misma situación para nadie. Entonces, las relaciones en virtud de qué se determinan. No solamente en virtud de cómo, este es más bueno, este es más malo, este es más simpático, este es más antipático, este es más inteligente, menos inteligente. Se configuran en primer lugar en virtud de las asignaciones sociales. Es eso lo que debe tomar en cuenta ante todo el análisis de las interacciones que ponen a un individuo frente a otros. O sea, esto es lo fundamental que hay que tener en cuenta cada vez que consideramos la relación entre dos individuos. Cada encuentro entre dos personas contiene toda la historia de las estructuras sociales. Fíjense. Cada encuentro entre dos personas contiene toda la historia de las estructuras sociales, las jerarquías establecidas y los modos de dominación instituidos por ellas. El presente de cada uno de nosotros, quién soy hoy yo, depende en gran medida de un pasado individual, pero que a la vez ese pasado individual depende de un pasado colectivo e impersonal, el del orden social y las violencias que contiene. De tal forma, termino este pedazo y retomamos estas ideas, de tal forma, explicar una interacción es explicar esas historias que se encuentran en contacto una con otra y su manera de cruzarse y reactivarse en el instante presente. Ya volvemos. Nunca se insistirá demasiado en todo lo que se necesita de análisis sociológico, todo lo que se necesita de reflexión teórica, de pensar, para estar en condiciones de comprender las palabras, las miradas, los gestos, los sentimientos, las emociones de un momento dado y también las relaciones entre individuos embarcados en una interacción. A mí se me ocurrían 3 ejemplos muy simples, muy cotidianos y que dicen mucho. Hay una chica, como saben, creo que todos saben, que trabajo en CENAF con chicos sin cuidados parentales. Entonces, todos los chicos con los que trabajamos están en situación de lugares asignados por la sociedad, de lugares de vulneración social y todo lo que eso demanda. Porque comprendiendo esto, uno no le echa la culpa a los padres, ¿cierto? De las cosas que le pasa a un chico o un adolescente. No es que tiene una madre mala y por eso está en la situación en que está, si uno comprende esto. Pero bueno, yo trabajo con esos chicos. Hay una chica, Mili, específicamente, que una vez yo le estaba dando mi número de celular, fíjense la tontería. Yo le digo, bueno, termina en 109, 340, 109. Y le digo 109. Porque a todo el mundo le digo 109, porque no sé si la palabra 109 se entiende bien. Y se enojó y me dijo que ella sabía los números, que no hacía falta que yo le aclarara como si ella no supiera los números. O sea, podemos imaginar los niveles de violencia en los que ha crecido, que ella toma de que yo la estoy tratando de burra y de que no sabe los números porque le estoy deletreando 3 números o numerando un número de 3 cifras. Si uno no comprende eso, piensa que está con una chica desequilibrada. Pero fíjense, en el encuentro entre dos personas hay que tener en cuenta que hay una historia, un colectivo al que pertenece, un lugar en el mundo asignado. Otra vez estaba con otro chico, estábamos en la cocina, no sé, yo estaba lavando unos platos y él creo que estaba sacando hielo
Eso sí, no sé qué hacía bien yo, pero estaba sacando hielo. Y estaba con la cubetera y la hacía la cubetera, ¡pa! La pegaba contra la mesa. Le digo, hey, porque le dije el nombre. Esperen que estoy admitiendo a alguien. Hey, le digo, escúchame que va a destruir esa cubetera. ¿No te das cuenta que la tenés que mojar a la cubetera? Y me dice, ¿quién le enseñó eso? Así como me joda, porque él es el que lo conocen a Guille. ¿Quién le enseñó eso? ¿Su mamá? O sea, cuando él me dijo, ¿quién le enseñó eso a su mamá? O sea, me dejó helado porque evidentemente yo estaba juzgando cómo él sacaba hielo de una cubetera sin considerar jamás, o sea, capaz que no sabía cómo sacar hielo de una cubetera, una estupidez, ¿cierto? Pero si yo no sé que me encuentro con una historia, que no es su historia personal, que es toda una historia, que tiene que ver con lo social, no hay manera. Y voy a poner el último ejemplo. Justamente hoy con un chico de la casa, le estábamos planteando unos problemas, y una chica que trabaja con nosotros, una psicóloga, le plantea algo a él que era como una situación de violencia que ya había observado en él. Pero a él decirle que eso que él había hecho era violento, o sea, fue violentarlo porque en realidad él no lo tomaba como violento porque no le parecía porque si uno se dedica a deconstruir, a desarmar, puede ver violencia en lugares donde otro que siempre ha sido violentado no es violencia, a lo contrario, se está portando mejor que nunca en toda su historia. Entonces, si uno no es consciente de que nuestras individualidades son políticas y sociales, nunca puede comprender los modos con los que se encuentra también con alguien. Y puede ser reproductor de un sistema y asignar lugares, establecer veredictos, porque le está faltando lo fundamental para comprender. Entonces, ven, acá. El presente de cada uno de nosotros depende en gran medida de un pasado individual, pero que a la vez depende de un pasado colectivo e impersonal, es decir, no es mío, es de toda mi familia, de mi historia, del lugar donde vivíamos, del país. Y entonces, para poder explicar las interacciones, es mucho más complejo que recurrir a mecanismos meramente psicológicos. Entonces esto nos lleva a algunas preguntas, podríamos decir. Vamos a hacer esta pregunta y después vamos a cortar un minutito. 5 minutos, así descansa. Pero algunas preguntas que no las inventé yo, son tomadas del mismo texto de él. ¿Hacia qué elementos de mi pasado? Son preguntas que uno se podría hacer a uno mismo. ¿Hacia qué elementos de mi pasado y mi memoria puedo orientar mi mirada para llevar a buen puerto la introspección sociológica y por lo tanto política que me proponía emprender al comienzo? A ver, uno dice, bueno, voy a hacer un ejercicio de introspección de mi propia vida. Pero si esta introspección, para conocerme mejor y para saber qué lugar estoy ocupando, o sea, por qué soy así o lo que sea, qué sé yo, hagamos la pregunta como nos parezca. Entonces, ¿hacia dónde debo dirigir mi mirada? ¿A qué elementos de mi paso y mi memoria? ¿A cómo era yo cuando era chico solamente? ¿A cómo reaccionaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo era mi mamá solamente? ¿Mi papá o mi abuela? ¿Qué sé yo? ¿O cómo eran en la residencia donde viví? ¿O también tengo que tratar de indagar los lugares sociales y políticos en los que yo estaba asignado para tratar de comprenderme? ¿A dónde debo llevar mi mirada? Si voy a hacer una introspección no psicológica, una introspección sociológica, y que por lo tanto es una introspección política. Entonces, me parece que es una pregunta que uno se puede hacer a la hora de hacer este camino de individuación y tratar de desarmar cosas. Él plantea, hay un yo profesional, o sea, uno se vincula de una determinada manera en el entorno en el que trabaja, un yo relacional con los amigos, y cada una de estas instituciones, la amistad, las ocupaciones, tienen su propia historia, que se apodera a sí mismo de los recién llegados y les impone a ellos y a los que y se impone a ellos y a lo que pueden hacer o no hacer. Es decir, trabajar es esto. O sea, uno llega al mundo laboral, el trabajar es esto, sobre todo para vos. O sea, ¿qué vas a hacer vos? Y bueno, a vos te van a tocar estas profesiones muy, muy seguramente. ¿Qué vas a hacer vos? Bueno, te van a tocar esto. Bueno, hay un modo de vincularse yo con estas profesiones.
¿Qué es la amistad? Bueno, ser amigo es esto. Tener una pareja es esto. Ser tal cosa es esto. ¿Entiendes? O sea, es decir, uno recién llega, pero ya está armado como es el mundo ese. Y entonces te lo dicen y ya sabes lo que podés hacer y no hacer. Bueno, en relación a todo eso, ¿de qué historias colectivas se compone un individuo singular? Yo como individuo singular. ¿De qué historias colectivas estoy atravesado? ¿Qué luchas, qué figuras, dónde anduvieron mis abuelos, o sea, en el país? O sea, ¿entiendes cómo un individuo no puede desconectarse del mundo social para comprenderse? ¿De qué determinaciones objetivas? ¿Qué quiere decir determinaciones objetivas? Y cuando vos entras en el mundo y te dicen esto se puede y esto no se puede. Esa es una determinación, no es que sea objetiva en sí misma, sino que me lo plantean que es así. ¿De qué determinaciones objetivas es la resultante de una subjetividad particular? Es decir, yo soy así, porque hubo determinaciones objetivas en el mundo en el que yo crecí que tenían esas características. Había que ser de esta manera, no se podía hacer aquello otro. Cualquier emancipación viene después, nunca viene antes. Entonces, la pregunta que uno hace cuando uno va a indagar su inconsciente personal atravesado por lo social es: ¿qué historias colectivas componen mi individualidad? Y dentro de qué determinaciones objetivas se construyó mi subjetividad particular. Porque si no, o sea, si yo siguiera naturalizando cosas dentro de esas determinaciones objetivas, ¿cómo me liberaría, digamos? Trataría siempre de resolverlo dentro de los marcos psicológicos míos. Tenés que aceptarlo, es lo que te tocó, o es la... ¿Entiendes? ¿Por qué puede ser liberador poner en cuestión lo social cuando uno está pensando en un proceso de subjetivación? Entonces esas preguntas son fundamentales. Pero ¿saben qué vamos a hacer? Que no lo hemos hecho nunca, pero vamos a hacer hoy por primera vez. Son las 7:57, 3 minutos de que no hablemos de nada, cortamos y volvemos. Así a lo mejor algunas se está haciendo pi y va al baño. ¿Ah? Entonces, pero 3 minutos nada más, no mucho más, para que después podamos seguir y terminar.
Bueno, ahí retomamos. No sé si alguien quiere decir algo ahora, antes de que continuemos, o preguntar algo, o comentar. Buenísimo. Ahí está. Bueno, entonces, cerramos con estas preguntas. Te puedo hacer un comentario, pregunta, ¿no? Sí, por favor, Olga. Digo, pues la cabeza se me mueve pensando mucho en, digo, uno cree que desde adentro va a producir determinados cambios. En realidad lo que te vas dando cuenta a la larga es que hiciste como aportes al momento, pero que la estructura grande no. Digo que si no es desde una acción colectiva, es muy difícil la transformación también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, sí, supongo que, que tiene múltiples Digo, respuestas. reconociendo la importancia de reconocerse en uno mismo todo lo que nos atraviesa desde el mismo sistema, ¿no? Somos parte y estamos atravesados. Y somos reproductores. Ahora, ¿cómo? Es como el primer paso y después es como que si no accionás colectivamente es muy difícil, ¿no? Exactamente, a mí me parece que se requiere una acción colectiva de sujetos emancipados, digamos así, porque por ahí lo colectivo sin el proceso subjetivo, por ahí sos o sea, a veces hay colectivos reproductores de otro tipo Claro, de claro. opresiones, pero sí, yo pienso como vos, a mí me parece que la tarea es hacia adentro y hacia afuera, o sea, de las dos maneras, pero no sé cómo lo ven. Sí, porque si no terminás dando vuelta a la cama. Das vuelta a la cama, digo yo, que es como que te parás desde el otro lugar a reproducir lo mismo, ¿no? Sí, tal cual, Es difícil, sí, es muy complejo. difícil. Es complejo porque aparte todos los procesos subjetivos son lentos, o sea, no son transferibles. Entonces, y a la vez si no haces algo colectivo, tampoco tiene mucha envergadura, pero yo siempre creo que es posible que se vaya transmitiendo de alguna manera, que se vayan creando cada vez más. Perdón, Laura. Yo creo que era tan fuerte y es tan fuerte el imbricado social, si por social entendemos lo religioso, lo político, o todas las dimensiones de relaciones de la sociedad, es tan fuerte y tan imbricado, y al menos en tiempos atrás era tal el conformismo y todos estábamos de acuerdo en que eso debía ser así, que era imposible romperlo. Aún así, mi mamá de 90 años, justo esta tarde, nosotras la hija repitiéndole que por qué no salió en su tiempo, porque ella se queja que no puede salir 90 años, ustedes no vivieron ese tiempo, así que no pueden hablar. Y ella fue una rebelde siempre. Y Era sí, un acuerdo social que no solamente me parece que requiere una reflexión sociológica, sino desde el punto de vista político, religioso, cuando la religión tiene un peso muy, muy fuerte en muchas personas todavía. y por supuesto. O Los sea, hablar mandatos de... religiosos. Sí, eh, sí, es así. De todas maneras, ninguna lucha colectiva arrancó siendo colectiva eh, como se convierte en un colectivo posteriormente. Ha habido individuos, ha habido grupos, pequeños grupos, o sea, la conciencia se expande, pienso. Entonces, no hay que desesperanzarse, cada uno es protagonista de su No, propio momento histórico. sí. Sí, hay que ver con lo religioso. Yo cuando vi poco ortodoxa, o sea, yo nunca había tomado tanta conciencia como cuando vi esa serie del poder de subjetivación de los dispositivos. Cuando no, o sea, eso lo podríamos aplicar a un montón de lugares, o sea, el neoliberalismo, hay un montón de cuestiones que subjetivan de una determinada manera. Pero es verdad, son muchos actores y esto es como importante, o sea, no es no todos los discursos de emancipación, podemos decir, o de liberación de estos corsets coinciden. O sea, se entrecruzan y a veces son paralelos y a veces son opuestos, pareciera entre sí. Fíjate que puede haber discursos de emancipación social que tengan que ver con la distribución del ingreso económico específicamente, que no coincida con un discurso de emancipación de las estructuras patriarcales.
O puede haber un discurso que tiene que ver con las cuestiones específicamente de género, pero no hay un intento de deconstrucción del modo en que funciona el Estado. Entonces, y cada uno por ahí enfrenta causas distintas que no siempre coinciden en el discurso, en un único modo de pensar el proceso. Y me parece que uno como que son atemporales, o sea, como que uno surge primero, otro surge después, no siempre coincide. Eso lo plantea él. Entonces, bueno, uno tiene que ir aspirando, digamos, a ir abriendo cada vez más, pienso, porque, viste, a veces yo he visto gente que está en una causa muy específicamente, muy involucrada por la liberación, pero son muy opresivos en otros contextos. Y entonces, mientras más conscientes seamos, o sea, más podremos participar de esto y sumarnos a otros. Mónica. A mí me hace pensar así más sencillamente en hechos más pequeños, ¿no? En la vida cotidiana. Por ejemplo, en un ámbito de trabajo, que nosotros por ahí, me pasó a mí, por ejemplo, de llegar a trabajar en un lugar donde estaban acostumbrados de hacer una tarea de determinada manera. Y todos hacían las cosas de esa manera. Y en el momento que yo digo, no, ¿por qué lo tengo que hacer así? Lo voy a hacer de otra manera. Era como que estaba rompiendo, ¿no es cierto?, con esas estructuras y cómo a mí se me ocurría hacerlo de otra manera, si se tenía que hacer de esta manera, ¿no? Está bien, no me llamo. Mirá. Desde ahí, en las cosas, determinación en las pequeñas cosas también, ¿no? Y socialmente y en el trabajo, en distintos ámbitos, o sea, todo aquello que significa un cambio dentro de una estructura molesta a veces, o te convierte en ese innovador, o a vos mismo te lleva a replantearte que puedes hacer las cosas de otra manera, ¿no? Tal cual. Sí, sí, seguramente es así. Bueno. A mí, Sergio. Sí, perdón, ¿quién está ahí? Majo. No sé, Majo. no. A mí lo que me disparó todo desde el comienzo de este tema, no sé si voy encaminada, pero es lo que se me disparó, es cuando yo hago un proceso de autoconocimiento, cuando es mi primera gran crisis, cuando digo, ¿quién? ¿Viste? Cuando decís, esta no soy yo, o quién fui yo todo este tiempo, y como soy demasiado autocrítica y dura conmigo misma, empecé a encontrar un camino de aceptación a partir del autoconocimiento, pero en esto de conocer de dónde vengo, esto es lo que estás diciendo. En qué familia crecí, en la ciudad en la que crecí, y bueno, y en este caso, en el mío en particular, de todo lo que era la cuestión religiosa. Entonces, entender todo ese entramado social en donde yo nací, en donde yo crecí, me dio también herramientas para empezar a entenderme y a aceptarme desde eso. Y es impresionante cómo también eso mismo te da otra mirada hacia el otro, como que te distancia. Hice esta introspección social que me hace mirarle. Yo soy correntina y esto que estás diciendo me habla mucho de lo que es la tradición y la idiosincrasia. Y se sabe que el correntino, por ser tiene tanto tiempo, tanta tradición encima, tiene una idiosincrasia muy metida, entenderlo, vivirlo, desde, bueno, yo nací ahí, yo soy así, me ayudó también a aceptarme y a aceptar a los que estaban alrededor mío. También, como decía, creo que Olga recién, me hizo plantearme, bueno, ¿y por qué yo lo tengo que seguir haciendo? ¿Por qué? ¿Para qué? Ya está, o sea, entiendo, yo lo hice por esto, ¿por qué tengo que seguir haciéndolo yo? Entonces, sí, por sí también ya soy bastante rebelde de cuestionar todo, dije, bueno, no lo quiero seguir haciendo. Y
comenzar ese camino también me abrió encuentros con otros que capaz pensaban más o menos lo mismo, y así también termino cayendo en este tipo de curso, ¿no? Cómo las cosas, también me doy cuenta cómo aquello hacia donde uno está orientándose y lo que más o menos quiere para uno, también hacia esas personas o hacia esos lugares te va encaminando. Exacto, claro. Todo eso me disparó esto que estás diciendo. Mira qué bueno, buenísimo. Entonces, bueno, retomando y a la luz de esto de decir, bueno, dónde crecí, dónde nací, bueno, toda esa historia, fíjense, pero quiero insistir en esto, no en una perspectiva psicoanalítica solamente, dónde crecí, cómo eran mis padres, cómo me trataron, sino de una perspectiva sociológica, ¿entienden? Es como que lo que no quiero que perdamos de vista, obviamente, porque es todo este tema. Entonces, hacia una autobiografía, si uno tiene que escribir su autobiografía, digamos, decir mi vida, la historia de mi vida. Para la autobiografía, dice, la fecha de nacimiento no es la del registro civil, es la que escribe la historia individual y de la identidad personal en la historia y la identidad colectivas y en la complejidad de estas. ¿Me entiendes? Yo nací con este colegio, o sea, en este lugar social, con esta religión imperante, con este sistema político, con estas asignaciones sociales. No es que yo nací en el aire. Entonces, si uno va a hacer su autobiografía, no tiene que perder de vista esos elementos. Entonces, todo esto se convierte, digamos, en un programa político. Por eso decir, lo habíamos visto la otra vez, ¿se acuerda que decía la política, la nueva política, la política emancipadora, algo así decía estaba en el video anterior? Pero es decir, tiene que ver con el trabajo sobre nosotros mismos. O sea, esto no puede faltar, más allá de que necesitemos constituir colectivos. Pero sin el trabajo subjetivo, personal, de deconstrucción y rearmado, dentro de lo que se puede, es imposible. Entonces él plantea, interrogar el veredicto, o sea, el lugar asignado, es ya una manera de despojarlo de su carácter de evidencia. Porque en general el veredicto dice, bueno, esto es así, los hombres hacen esto, las mujeres hacen aquello, una mujer tiene que estar en su casa, bueno, por decirlo en términos con cosas que hoy están bastante más cuestionadas. Bueno, depende también de dónde esté, ¿no? Porque por ahí los dinosaurios seguimos vivos. Pero digamos, pero el carácter de evidencia ya se rompe cuando vos lo preguntas, cuando vos lo cuestionas. O sea, el solo hecho de preguntar, si fuera evidente, no lo preguntarías. Lo que no es evidente se pregunta. Entonces ya ese solo hecho le despoja el carácter de evidencia. Es apelar la sentencia. Pero como no hay instancia ante la cual presentar esa apelación, o sea, ¿a quién le va a ir a decir? Conviene a la vez en uno mismo, y esto es lo que un poco planteaba también Olga, en uno mismo y en el mundo social, organizar la resistencia a los lastres instituidos del pasado. Siempre eficaces esos lastres en el presente. Y trabajar, porque esta es la cuestión importante, trabajar en la invención de nuevas posibilidades. ¿Entiendes? O sea, bueno, no es así, ¿cómo lo hacemos? Y él lo dice así, por eso, y le hace esta expresión, sería un hermoso programa político. Crear significaciones revolucionarias, o sea, nuevos modos de pensar el mundo, de pensar la subjetividad, de pensar los vínculos, significaciones revolucionarias que no solo sean reactivas y negativas, es decir, que no solamente siempre vayan en defensa o en contra de algo que se impone, porque generalmente si uno quiere emanciparse de algo que se le impone, está en la lucha, en la batalla, pero que no solamente sea reactivo y negativo, sino nuevas significaciones resueltamente positivas e inventivas. Esto me parece, o sea, uno no lo puede hacer solo, tiene que ser creaciones colectivas. Por eso en negro lo pongo yo como para introducir lo que viene después. Por eso el análisis a los determinismos sociales e históricos introyectados, o sea, analizar esas cosas que uno ha incorporado, que son determinismos sociales o históricos, y esto está tomado de otro libro de Ribon que se llama Principios de un pensamiento crítico. Entonces, el análisis aspira a estar siempre abierto a la llegada del acontecimiento.
O sea, a mí me encanta cómo lo expresa porque tengo que conectar con lo que venimos hablando todos estos días. El análisis, el romper eso, el poner en cuestión lo dado, el poderse mirar desde lo sociológico y decir esto es un veredicto social, este es un lugar impuesto, no es necesariamente así, vamos a crear otras significaciones, otros modos, otras cosas. Eso aspira a estar siempre abierto a la llegada del acontecimiento. Observa, mira lo que pasó acá, mira lo que se dio, mira lo que se generó. Está abierto a lo inédito, a lo que nunca había sucedido. Atento al porvenir contenido y anunciado en el presente. Una capacidad de mirar, ¿qué está sucediendo en la sociedad? ¿Cuáles son los movimientos sociales? ¿Cuáles son las emancipaciones que se buscan? ¿Qué porvenir tiene eso? ¿Entiendes? La actitud que cuestiona el status quo, o es decir, o que cuestiona el lugar asignado, es una actitud que no solamente cuestiona, sino que está abierta a poder ver ese futuro que se anuncia en germen, que está en ciernes ahora, pero que se viene, digamos así. Que está abierto a las líneas de fractura que se dibujan en él, o sea, en ese presente. ¿Qué quiebres tiene este orden impuesto? A ver, ¿cuáles son las fracturas? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Por dónde se filtra otra cosa? Y eso, voy a buscar el PowerPoint anterior porque ahí decía algo que está muy interesante en relación a esto. A las líneas de fractura que se dibujan en él y por lo tanto al presente acorde a la forma y el sentido que ya le ofrece el porvenir al que siempre tiende. Es decir, es una actitud que trata de ver en el ahora eso que se está gestando, eso que aparece, eso que viene. Alguien que está en el lugar como establecido y que el mundo es así, no sé cómo va a ver eso otro. Alguien que se pone en estado de alerta y se autoconoce desde acá, se abre a las nuevas posibilidades. Para mí, esto obviamente Ribón no lo diré nunca, pero desde la lectura que nosotros hacemos, o que yo hago y que estamos planteando, lo arquetípico, o sea, la novedad, la creatividad que puede surgir de una psique llena de mundos, este es el espacio para que suceda. El quiebre de lo dado, del status quo, da la posibilidad a que uno preste atención a la construcción, podríamos decir, de nuevos símbolos, que era lo que hablábamos la vez anterior. Pero hay que deconstruir para permitir que se construya algo nuevo. Y desde otro paradigma está planteando algo semejante. Y estos son los dos últimos textos que les quiero compartir y después charlamos un ratito y ya terminamos. Al respecto, me quedan dos filminas. David Pitt, o sea, pensando en esto, o sea, es decir, una actitud que atiende a algo, en virtud de haber desarmado un orden dado, se abre a la posibilidad de un nuevo orden, digamos así, de un nuevo simbolismo. David Pitt, que, o sea, este sí es un junguiano, pero es un científico, un físico canadiense, que en un texto llama sincronicidad, habla de otra cosa, pero plantea algo semejante, dice, es solo a través de los órdenes restringidos del yo, ya la explico esta, que funcionan por medio de sus lazos con su propia imagen. No, esperen que está mal puesta la frase ahí. Porque hay que romper esos órdenes. La transcribí mal. Por una sola palabra te cambia todo el sentido. Es solo a través del fin de los órdenes restringidos del yo. Esperen. Ya mismo la voy a corregir, discúlpenme, pero... Entonces, es solo a través del fin ahí está. Entonces él plantea
que es sólo a través del fin de los órdenes restringidos del yo, que funcionan por medio de sus lazos con su propia imagen, que se transformará el individuo. El que plantea la única forma de que haya una transformación, porque él está planteando, que esto es más complejo de transmitir todo su planteamiento, que está vinculado a un montón de cuestiones, no solo psicológicas, sino la física cuántica, toda esa historia para llegar a estas conclusiones. Pero él plantea que hay toda una creatividad interna que solo es posible que se manifieste si uno se deshace de esos órdenes restringidos a los cuales el yo está adherido, es decir, soy esto. ¿Entiendes? Solamente rompiendo eso es que el individuo puede transformarse. Es solo a través del fin de los órdenes restringidos del yo, que funcionan por medio de sus lazos con su propia imagen, es decir, el yo está identificado con la imagen que ya tiene, es decir, solo rompiendo esa imagen se transformará el individuo. Y en otra parte dice, a través de la muerte del yo, en este sentido, no es que el yo tenga que morir, o sea, obviamente que no, a través del desarme de esto, y de sus respuestas mecánicas, fíjense que hablamos de automatismos recién, solo a través de que desaparezca de alguna manera esto, se hace posible entablar una transformación activa, y ganar acceso a campos ilimitados de energía, que nos habitan, se supone, desde una perspectiva junguiana, o sea, el mundo está en ebullición en nosotros, digamos. De este modo, el cuerpo y la conciencia, el individuo y la sociedad, la mente y la materia pueden llegar a alcanzar su potencial ilimitado, desarmando lo que condiciona. Obviamente que estamos en un camino, ¿cierto? Siempre. En definitiva, y terminamos con Pitt y con Eribon. Pitt dice, en definitiva, una vez que nos damos cuenta de que nuestra conciencia es ilimitada, entonces se hace posible para nosotros realizar una transformación creadora de nuestras propias vidas y de la sociedad en que vivimos. Cuando somos más que esto. Y dice Eribon, solo un análisis siempre renovado de los mecanismos de dominación en sus innumerables engranajes, se funciona de múltiples maneras, registros y dimensiones. Solamente entonces, un renovado análisis que me doy cuenta, asociado, porque el análisis no alcanza, asociado a una ineradicable voluntad de transformar el mundo, se necesita el análisis y tiene que tener ganas de cambiar las cosas. Asociado a una ineradicable voluntad de transformar el mundo en procura de una mayor justicia social, solamente eso nos permitirá resistir, tanto como sea posible, las diversas formas de violencia opresiva y plasmar lo que ha de ser por fin legítimo llamar una política democrática. Entonces, tanto desde el punto de vista de lo que vaya a lograr conmigo, de lo que vaya a transformar socialmente, dependerá de que yo pueda desarmar y construir nuevos mundos. Y en ese sentido, abrirme a la dimensión arquetípica, a lo que brota desde lo psíquico, las construcciones colectivas, nuevos símbolos, que nos lleven al desarrollo del potencial, o que nos lleven a una verdadera democracia en el cual cada uno sea a sí mismo, cada una sea a sí misma. Bueno, entonces, es junguiano también esto. Es decir, deconstruir cómo nuestro inconsciente personal está como proyectado en nuestra reproducción del sistema y empezar como a desarmar eso desde una mirada sociológica y no solamente individual, personal y psicológica, permitirá el despliegue del otro potencial. Sin desarmar no se puede armar en este contexto al menos. Como diría esa famosa canción de Leonard Cohen, hay un quiebre en todas las cosas y así es como la luz puede entrar. Entonces, se quiebra de alguna manera la imagen que el individuo tiene de sí y por qué está constituido de esa forma, para que brote con mayor fuerza, podríamos decir,
la dimensión arquetípica. Esto sería el final, ¿ves? Gracias, ahí dice gracias por su parte, pero no se ve, lo tienen que imaginar ustedes.